sea, nosotros siempre hemos tratado de combatir el dolor, ¿no? El dolor, ¿cómo combatimos? Hasta ahora, ¿cómo hemos combatido el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Cómo podrían definir dolor? ¿Es una experiencia sensorial desagradable o es agradable? ¿No? Es siempre desagradable, ¿no? A uno no le gusta que le duele nada. Entonces, durante el tratamiento, sobre todo desde pequeño chico, decimos de que no tiene que haber dolor para hacer una buena cirugía, porque de lo contrario el paciente va a patalear, va a gritar, va a ser difícil hacer una intervención quirúrgica. Peor todavía si es de abdomen, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía en miembros se puede sujetar muy bien. Y bueno, y hacer cualquier cirugía. Entonces, para hacer este tipo de cosas se recurrió primero a la compresión del nervio, después a la aplicación de compresas muy frías, después a hacerlos chupar, ¿no? O sea, administrar qué cosa, alcohol, ¿no? Nos hacían chupar. Lógicamente el alcohol disminuye mucho el dolor, como el depresor del sistema nervioso central. Es un alivio muy importante del dolor. Es por eso, para hacer amputaciones antes se hacían beber whisky, ¿no? Lógicamente que es muy traumático a un comunista sin whisky. Entonces se recurrió a los anestésicos generales, al éter y al cloroformo. Pero con los anestésicos generales, éter y cloroformo, y con los restos de los anestésicos, que no se conocían todavía los otros anestésicos, el porcentaje de muertes era muy elevado, sobre todo con el cloroformo, porque el miedo, la tensión, hacía que se descargue mucha adrenalina, y la adrenalina con el elemento con el cloro, entonces se utilizaba mucho el corazón y fibrilación, y tampoco se sabía cómo tratar la fibrilación. Entonces, en ese caso, entonces lo que se hacía, pues, se moría el paciente, pues. Entonces se empezó a buscar una serie de sustancias que podrían, digamos, servirnos como anestésico local, o sea, bloquear los nervios y producir una anestesia regional. Por eso se llama también anestesia local, ¿no? O regional. Entonces, y lo primero que se utilizó fue a través de Starte, fue el primero que dijo que podía servirnos como anestésico local. Lógicamente que los del altiplano peruano y Bolivia no conocían muy bien las propiedades de la coca, ¿no? Entonces, el primero que llevó a Europa en 1532 fue César de León, ¿no? Un sacerdote, porque vio que cuando se luchaban tenían problemas
de dolor, hacían un emplasto de coca y les colocaban en el sitio de dolor, entonces eso bastante aliviado, ¿no? Entonces, Jake es el que purificó, identificó a la cocaína, que le llamó eritrocilina. ¿Por qué eritrocilina? Porque el núcleo fundamental es la eritrocilina o ergonina también se llama. O sea, la ergonina también es el núcleo de ¿qué les he dicho? Hemos hablado de la ergonina. De la atropina, bueno. Si usted se fija en la estructura química de la cocaína y la atropina, tiene cierta similitud, ¿no? Entonces, él fue el que lo llamó eritrocilina. Albert Newman fue el que lo bautizó como cocaína. Todo ina, sufijo ina, significa alcaloide. O sea, por ejemplo, la atropina, ina, también es alcaloide. Después morfina, también es alcaloide. Entonces son alcaloides que generalmente los alcaloides son compuestos nitrógenos que tienen un efecto determinado dependiendo de qué es. Tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la atropina, por ejemplo, produce. ¿Qué les he dicho que produce a nivel del sistema nervioso central? Atropina. ¿Qué produce? Los tornan borrachos, pues por eso se llama con sobredosificación ebriedad atropínica, porque actúa a nivel del sistema nervioso central. Y todos los alcaloides, a muchos alcaloides, por ejemplo, la cocaína nos da cierta, digamos, sensación placentera, ¿no? Pero la cocaína tendrá receptores específicos en el sistema nervioso central. ¿Tiene? No tiene. ¿Por qué actúa? Esto también hemos hablado. Todo lo que le estoy diciendo ya hemos hablado. No sé por qué no sabe. No actúa directamente, actúa indirectamente, igual que la anfetamina, la dextroanfetamina. Producen liberación de adrenalina y es la adrenalina lo que todos los efectos que produce la cocaína no es la cocaína, sino es la adrenalina. Solamente que hace que se segregue adrenalina y disminuya su metabolismo. Ahora, vamos a ver, definiremos qué es. Pedro Seiza de León fue el primer cura que llegó. Bueno, definiremos anestésico local. ¿Qué es anestesia local? En la interrupción de la conducción nerviosa de los nervios sensitivos. Al interrumpir la conducción, entonces todo el territorio que está inervado, entonces se desensibiliza. Lógicamente que los nervios sensitivos, ¿cuáles son? El dolor, ¿no? Ahora, lógicamente, existen otros nervios sensitivos, el dolor, proprioceptivo, táctil, térmico, ¿no? Creemos. Todo eso desbloqueado, ¿no? Menos sí la táctil, porque ustedes cuando van al dentista les anestesian y, digamos, pierden la sensibilidad regional, ¿no?
si les dan nervio dental inferior, entonces en toda esta región, ¿no? Pero no hay pérdida al tacto, sigue uno sintiéndose, sí siente que está tocando. Entonces hay la sensibilidad dolorosa se pierde, la táctil poco. Pero no solamente, todo tipo de nervio es bloqueado, no solamente el sensitivo, también el motor, el mixto, los nervios autonómicos, todos son bloqueados, todos los nervios. ¿Por qué son bloqueados todos los nervios? No solamente de la sensibilidad dolorosa. ¿Por qué será? Porque todos tienen el mismo mecanismo fisiológico, ¿no? De la conducción nerviosa. ¿Cómo es el mecanismo fisiológico de la conducción nerviosa? ¿Cómo se transmite pues el impulso nervioso? Por despolarización, pues. La despolarización hace de que, como onda así, lleve el impulso nervioso a la tinta. Esto es anestésico local, pero no. Vale. Bueno, ya que hemos entrado a esto, continuaremos con esto. Bien, entonces les decía que se interrumpe la conducción nerviosa. ¿Cómo es este asunto? Vamos a interromper. Así que se conduce este segmento. ¿Qué será? ¿Un nervio en qué? En reposo. En reposo. Sodio afuera, positivo, negativo y el potasio dentro. ¿No? ¿Esto qué será? Despolarizado, está a la inversa. Ha entrado el sodio, ha salido el potasio. Fíjense pues, este es un nervio en reposo. Positivo, positivo, reposo. Aquí ya empieza el impulso nervioso, donde está con rojo. Afuera está negativo, pues esto positivo. Y así se va despolarizando, conforme se va conduciendo. ¿Está claro? Entonces, ese sería el mecanismo por el cual, digamos, se conduce normalmente un nervio, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué características debe tener un anestésico local, ¿no? Tiene que ser selectivo para el tiempo. 1. 2. No debe ser irritante. El inicio de acción tiene que ser rápido, la duración tiene que ser larga, debe ser eficaz, debe ser soluble, debe absorberse fácilmente, debe producir vasoconstricción, no ser tóxico y no dar sensibilidad. De estos 10 criterios, pocos se cumplen de lo que es un anestésico ideal. Por ejemplo, nosotros colocamos vasoconstrictor al anestésico. ¿Qué colocamos al anestésico? ¿Qué damos al anestésico? ¿Qué ponemos? Pues adrenalina para producir vasoconstricción. ¿Y qué hace la adrenalina? ¿Para qué se pone? Para que tenga mayor duración, ¿verdad? Que no produzca hipersensibilidad. Produce hipersensibilidad. Todos los anestésicos que utilizamos puede producir hipersensibilidad, puede producir alergia.
¿no? El esquema dice, debe absorberse rápidamente, bueno, eficaz, debe ser soluble, larga duración, no tóxico. Bueno, la procaína es el anestésico menos tóxico, tiene cierto grado de toxicidad, ¿no? Que si damos harto puede producir problemas a nivel cardíaco, disminuye mucho, ¿no? Por eso se utiliza, digamos, como antiarrítmico las procainaminas, que tienen una estructura similar a la procaína. Y la procaína de por sí produce un retardo de la frecuencia cardíaca. Tiene una acción cromotrópica, ¿de qué tipo? Negativa, ¿no? Entonces, esas son las características de los anestésicos. Origen y química. ¿Cuál será el origen de los anestésicos? Podemos clasificar en dos grupos de acuerdo a su origen, ¿no? Naturales, como la cocaína, que es natural, aunque actualmente no se usa para nada como anestésico, ¿no? Se puede dar cocaína cuando se quiere anestesiar la conjuntiva para algunas maniobras que debemos realizar los oftalmólogos, para nada más. Entonces, natural sería la cocaína, el resto son sintéticos. Desde un punto de vista químico podemos clasificar los anestésicos en ésteres y aminas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo son los ésteres y cómo son las aminas. Acá tenemos estos, digamos, son los ésteres y estas son las aminas. Tanto los ésteres como las aminas tienen un grupo hidrofílico. Entonces, lipofílico, que es este núcleo, digamos, que en la cocaína no está nitrogenado, en el resto de los ésteres está nitrogenado. Dentro de esta sería la natural y estos serían los sintéticos, ¿no? La procaína y la tetracaína, que son ésteres aminados terciarios del ácido paraminobenzoico, la procaína y la tetracaína. Ésteres aminados del ácido benzoico, la benzocaína. No decimos aminados porque no tiene amina, solamente en esta parte. Y por eso, digamos, este anestésico tiene menos acción. Entonces, acá tenemos el resto de los anestésicos locales: la silocaína, lidocaína, pridocaína, ocetacaína, ¿no? En fin, todos estos anestésicos, digamos, son ropivacaína, son aminas. ¿Por qué son aminas? Porque tienen este grupo amino, ¿no? Todos acá tienen un grupo nitrogenado. Como les había dicho, es el anestésico menos tóxico. La ocetacaína, que no está aquí, es el más tóxico de todos. Casi tampoco se utiliza por su toxicidad y es amina, ¿no? La ocetacaína. La silocaína o lidocaína es el que le sigue en menos toxicidad y es la que más utilizamos. Había, digamos, anestésicos antes a escoger. Si uno quería pedía procaína y si uno quería
pedía silocaína, ¿no? Pero ahora anestésico local todas horas. O la lidocaína, que es lo mismo, es la que nosotros tenemos en el comercio. Bien, vamos a hablar ahora sobre la cocaína, farmacodinámica. ¿Qué hace la cocaína o cómo actúa? Actúa descargando adrenalina, ¿no? Entonces, es un alcaloide que va a producir farmacodependencia, por eso es controlado, ¿no? Entonces, lo que les decía, únicamente se utiliza en la anestesia de la conjuntiva del 1 al 4%. A nivel del sistema nervioso central va a producir ¿qué cosa? Dependencia, ¿no? Farmacodependencia. Ahora, dentro de sus acciones, ¿qué tenemos? Si hay abundancia de adrenalina, ¿qué va a pasar? Hay hiperexcitabilidad, disminución del sueño, después potencia en los músculos, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la presión arterial. Todas esas cosas que nos produce la adrenalina, produce la cocaína, ¿no? Es por eso también que mucha gente practica los deportes de alto riesgo, ¿no? Porque hay mucha descarga de adrenalina en esas circunstancias, ¿no? Bueno, a dosis tóxicas nos va a producir ¿qué cosa? Trastornos psíquicos. Los cocainómanos son ya medio esquizofrénicos incluso. Pueden llegar a la esquizofrenia, pero son neuróticos. O sea, produce una alteración total de los procesos mentales y los transforma en psicóticos, locos, ¿no? Y muchas veces estos cocainómanos, cuando son muy cocainómanos, van a ¿qué cosa? A cometer crímenes horrendos y no se dan cuenta, ¿no? Y cuando los llevan a la cárcel, no me acuerdo, no creo que he hecho como eso, ¿no? Entonces, verdaderos cuadros psicóticos con alucinaciones, delirios, convulsiones, ¿no? Y por sobredosificación puede haber paro respiratorio y paro cardíaco. O sea, como hay tanta adrenalina, hay taquicardia. Y entonces, porque la adrenalina va a producir aumento de la respiración, aumento el volumen minuto, todas esas alteraciones a nivel respiratorio. A nivel cardíaco va a producir aumento, pero después ¿qué viene? Una especie de agotamiento y se para el centro respiratorio y por tanto después el cardio o el vasomotor y el pasticho se mueve, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo, si hay descarga de adrenalina, pues estos famosos se comportan como drogas simpático-miméticas, ¿verdad? Como drogas simpático-miméticas. Claro, si es adrenalina, es todo lo que hace la adrenalina en el sistema nervioso autónomo. La adrenalina sobre el sistema nervioso es simpático-mimético. ¿Qué significa simpático-mimético? ¿Ah? ¿Qué significa? Ya han dado examen, ya han hecho todo eso. ¿Qué significa? Creo que estoy hablando al cohete. Todo. ¿Qué significa?
que aumenta pues la actividad del sistema simpático, simpático-mimética, parasimpático-mimética, y lo contrario, parasimpático o bloqueante parasimpático, o simpático-lítico, lo contrario, lisis, pérdida, disolución, los lisis. Entonces, si segrega adrenalina, ¿qué va a pasar en el sistema nervioso autónomo? Va a producir acción simpático-mimética. Por tanto, el corazón, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el corazón? Acelerado, ¿verdad? La presión, ¿cómo va a estar? Hipertenso, porque produce vasoconstricción. La adrenalina, ¿qué produce? Vasoconstricción periférica, vasodilatación a nivel de los músculos, ¿no? Pero es importante, digamos, ¿por qué se hacen adictos a la cocaína? Porque les da cierta sensación placentera, ¿no? Placentera, agradable, ¿no? Aumenta la capacidad de trabajo, ¿no? Disminuye el apetito. Por eso la anfetamina, por eso consumen también, ¿no? La anfetamina, les he dicho que llaman la cocaína sintética, ¿no? Llaman a la anfetamina para no dormir, ¿eh? ¿Y qué más? Aumenta la libido, que es lo más importante, pero la gente rica consume eso, es agradable, sexualmente son recontractivos, ¿no? Entonces, por eso van a consumir cocaína, ¿no? Bien, a nivel del ojo, ¿qué va a producir? ¿Qué produce? ¿Qué produce la adrenalina? O sea, repetimos todo lo que hace la adrenalina con la cocaína. ¿Qué hace la adrenalina a nivel del ojo? Midriasis. Esa midriasis que puede ser beneficiosa o no. ¿Ah? No, porque al abrirse así se hace una pelota en los ángulos del ojo y obstruye. Ahora, en una persona normal se drena nomás, aún esté un poco obstruido, pero en una persona que padece de glaucoma se vuelve ciego, ¿verdad? Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué va a producir? ¿Qué produce la adrenalina? Pues a nivel del corazón. Hay taquicardia. ¿Se comporta como qué? ¿Como cardiotónico o como cardioestimulante? Como cardioestimulante. ¿Qué diferencia hay entre el cardiotónico y el cardioestimulante? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay? El cardioestimulante estimula las 4 propiedades del corazón. Son la inotrópica, cromotrópica, dromotrópica y plasmotrópica, después cromotrópica, inotrópica, dromotrópica, positiva. El cardiotónico, inotrópica positiva, cromotrópica negativa, plasmotrópica negativa y dromotrópica positiva, ¿no? Entonces en el cardioestimulante son 2 positivos, 2 negativos. Traducido, ¿cómo sería? Frecuencia cardíaca disminuida, cromotrópica negativa, ¿no? Ahora, potencia de contracción positiva. ¿Cuál sería? La inotrópica.
conductibilidad que negativa, ¿no? Y la otra, la excitabilidad positiva. Entonces, tenemos esas cuatro propiedades sobre el corazón, ¿no? Acción a nivel respiratorio, ¿qué va a ser? Estimula, ¿no? Todo el centro respiratorio, estimula la frecuencia respiratoria, estimula incluso el volumen minuto, porque cuando uno está muy nervioso, muy atento, entonces segrega adrenalina y la respiración se hace más, porque el requerimiento del organismo también es mayor, ¿no? Ahora, lógicamente, que hay dosis tóxicas que les he dicho, que separa el centro respiratorio y separa el centro vasomotor. Acción local. La cocaína, como cocaína, es muy irritante local. Puede producir necrosis. ¿Cuál sería el mecanismo? La cocaína no necesita vasoconstrictor, ¿verdad? Nosotros ponemos a la procaína, a la silocaína, a la mepivacaína, a la prilocaína, a todas, a la bupivacaína, ponemos vasoconstrictor para que dure más, porque estos anestésicos producen vasodilatación. La cocaína produce vasoconstricción, no necesita vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces, pero como descarga alta adrenalina, la vasoconstricción es muy intensa. Entonces, aplicado localmente y con mucha frecuencia, ¿qué va a producir? Una isquemia, y la isquemia, ¿qué va a producir? Cuando hay una isquemia crónica, ¿qué pasa pues? Si yo me hago un torniquete aquí y lo mantengo indefinidamente, ¿qué pasa? No pasa sangre y se muere, se necrosa, ¿verdad? No hay nutrientes, no hay oxígeno, no hay nada. Entonces, con la cocaína sucede lo mismo. Los que consumen, digamos, los que le hacen un jale por la nariz, entonces a nivel de la mucosa produce vasoconstricción, y como el tabique de la nariz es delgadito, se produce necrosis y se perfora. Se puede poner un anillo ahí, ¿verdad? Y para disimular, algunos creo que se ponen incluso anillo ahí, ¿no? Y les digo a ustedes, es tan desagradable ver a una persona con sus piercing, sus aretes en el labio, en la ceja, en el ombligo, no sé, hasta en la vagina creo que se ponen. Entonces es tan desagradable, y peor ustedes que están estudiando ¿no? ¿Qué se llama? Están estudiando odontología. A ver, imagínense ustedes ir a atender a un paciente con su piercing acá o acá. Aquí se pone una cadena de aretes y sus tatuajes, madre mía. Eso muestra, digamos, una persona desordenada, una persona, ¿no? Da esa impresión, ¿no? Con su tatuaje en el cuello. Es terrible. Espero que nunca se hagan, y es muy desagradable. Y bueno, ¿para qué seguir hablando? Ahora vamos a hablar sobre la intoxicación. Tenemos dos tipos de intoxicación. Una intoxicación crónica y una intoxicación aguda, ¿no? ¿Qué podemos decir de una intoxicación crónica? ¿Qué nos va a producir? Euforia, excitación sexual, disminución de la fatiga, todas esas cosas normales, ¿no?
La cocaína, cuando va a producir una intoxicación crónica, va a producir alteraciones, digamos, muy importantes en el aspecto psicológico, ¿no? Tanto que puede tornarse un paciente o una persona psiquiátrica, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la persona sea muy peligrosa. Entonces, la farmacodependencia tipo cocaínica tiene una característica que presenta dependencia psíquica, pero no presenta dependencia psíquica. Produce dependencia psíquica, no física. ¿Qué quiere decir? Que no existe síndrome de abstinencia. O sea, cuando a un cocainómano lo agarran, lo meten a la cárcel, no le da como a un morfinómano, no se enferma, no da el síndrome de abstinencia. Lógicamente que se torna un poco inquieto queriendo consumir otra dosis de cocaína, pero no se enferma, como con la morfina, ¿no? Esa es, lógicamente, que en esta intoxicación crónica hay alucinaciones visuales, táctiles, etc. En la intoxicación aguda, entonces, se puede presentar a partir de los 20 miligramos, ¿no? 20 miligramos es alto. Mortal, con un poco más, ¿no? 2 gramos nos puede producir la muerte con cocaína, ¿no? Entonces, esta muerte se va a deber, digamos, a colapso en el centro respiratorio y vasomotor. En ambos casos, digamos, lógicamente que va precedida, antes de que exista paro respiratorio, va a haber delirio, alucinaciones, ¿no? Después se produce problema. Tratamiento en la intoxicación por cocaína. Cuando un individuo está intoxicado por cocaína, ¿qué es lo que podemos hacer? Está hiperexcitable, irritable, ¿no? ¿Qué podemos dar? Un tranquilizante, ¿no? Tranquilizante mayor, si está psicótico, un tranquilizante mayor, ¿no? Si está hiperexcitable, es un tranquilizante menor, como la benzodiazepina. ¿Qué tranquilizante mayor hemos estudiado? Entonces, la clorpromazina es un tranquilizante mayor que podemos utilizar en los psicóticos. Como tranquilizante menor, las benzodiazepinas, hemos dicho, ¿no? Calma, hiperexcitabilidad, etc. Con 5 a 10 miligramos podemos conseguir buenos resultados en una crisis aguda, ¿no? Lógicamente que después se hace ¿qué se llama? El control, ¿no? Ahora, si está produciéndose el colapso, se hace el soporte vital tanto respiratorio como circulatorio, ¿no? Bien. Contraindicaciones. Este fármaco no está contraindicado en nada porque no se aplica en nada, ¿no? Lógicamente estaría contraindicado incluso su manejo. Entonces, bueno, lógicamente que si por alguna razón uno empieza a consumir cocaína, entonces si tiene antecedentes cardíacos está fregado, ¿no? Creo que se puede morir más rápido todavía. Entonces, alteraciones del miocardio,
a nivel de la conjuntiva puede producir glaucoma, etc. Entonces, como les decía, contraindicaciones, sobre todo a nivel cardíaco sería, ¿no? Bien. Ahora vamos a dar aquí. Aquí tenemos webs interesantes, ¿no? Aquí tenemos un núcleo mesolímbico que se llama. ¿Cómo se altera el sistema nervioso central en el adicto? Esta es una persona normal, ¿no? Aquí hay abundante serotonina y acá, digamos, en esta región mesolímbica se ve, digamos, totalmente atrofiado, ¿no? En este centro mesolímbico es importante donde se produce, digamos, la discriminación, prácticamente anda en mucha relación con la corteza cerebral, ¿no? Entonces, disminuye bastante la actividad cerebral. Acá tenemos el cerebro de un adicto y acá tenemos el cerebro de una persona normal. Miren estas regiones donde se encuentra, digamos, la actividad de atención, memoria, raciocinio, etcétera, etcétera, que se encuentran en estos lugares, en esta región, sobre todo a nivel de la corteza. Y hay atrofia, ¿no? Después existe un bloqueo de los transportadores de las monoaminas, que son las monoaminas, ¿cuáles serían? Mono, amina, adrenalina. Bien. Aquí tenemos el mecanismo de acción de los psicoestimulantes, tenemos la anfetamina, ¿no? Aquí tenemos los transportadores de dopamina, la cocaína bloquea esto. Entonces, acá tenemos los receptores de acetilcolina, inhiben la actividad, digamos, de estos receptores de acetilcolina que hemos visto con mucho detalle, digamos, en colinéticos, que acá se encuentra que la proteína se reactiva, ¿no? Con sus tres núcleos, alfa, beta y gamma. La alfa se desprende y va a producir, digamos, sustancias que son son una especie de glucopéptidos que van a producir, digamos, todo lo que nos produce la estimulación del parasimpática, ¿no? Entonces, esto sería más o menos un mecanismo de acción de los psicoestimulantes. Dentro de los psicoestimulantes tenemos la anfetamina, ¿no? La anfetamina, la dextroanfetamina y la cocaína, que actúan por los mismos mecanismos, ¿no? Ahora, en esta gráfica podemos ver la entrada de sodio, ¿no? Los anestésicos bloquean esto, no se produce, digamos, esta despolarización y puede producirse también anestesia o bloqueo de la transmisión nerviosa por una despolarización persistente. ¿Qué significa? Que continúan, aunque existe, digamos, la salida de potasio. ¿De acuerdo?
Vamos a quedar aquí, la próxima clase y entramos a los anestésicos locales sintéticos, o sea, la procaína, lidocaína, prilocaína,